hermosa exposición hiciste la semana pasada para la Universidad de Nicongaco, específicamente todo lo que tiene referencia con el derecho penal internacional. Hiciste una referencia al Tribunal Penal Internacional y alguna jurisprudencia que considero destacada e importante para estos tiempos. Así que desde nuestro programa, Café con Penalistas, consideramos adecuado escucharte y profundizar esos conocimientos donde el derecho penal internacional cada día va teniendo más auge, más importancia y empieza a tener un lugar destacado dentro de las referencias jurídicas en cuanto a la resolución de los conflictos. Por eso, Franco, es bueno tenerte, dado que vos también tenés distintos posgrados, doctorados, y sos un especialista en el derecho penal internacional. Así que te escuchamos con mucha atención y desde ya vamos también insertando algún tipo de pregunta. Gracias, Augusto. Para mí es un placer participar nuevamente en Café con Penalistas. Yo quiero agradecer la posibilidad que me das de difundir todos los que trabajamos mancomunadamente a través de la cátedra, también de la Universidad Nacional de La Matanza y trasladada también en posgrado de la Universidad de Nicongaco en Paraguay, porque en definitiva nos hermanan. Y también agradecerles a todos los que están alrededor tuyo trabajando para que esto se haga posible. Por ello, va mi grato reconocimiento a quienes trabajan para que podamos lograrlo. Dicho esto, dijiste algo fundamental, porque muchas veces nosotros comprendemos que las cuestiones a nivel internacional son complejas, pero también hay que tener acción, y acción directa. Y algunas cuestiones que hacen a las acciones directas muchas veces se ven mezcladas con la política o la geopolítica internacional. Tanto es así que nosotros sabemos que en el Estatuto de Roma, que es lo que da nacimiento a la Corte Penal Internacional Permanente allá por el año 1998, en la ciudad homónima y la ciudad justamente eterna romana, con Argentina entra en vigencia en el año 2001 con todas las integraciones que se necesitaban de Estados partes para que así funcionen, menciona justamente crímenes de carácter internacional a los 4 estatuidos allí, que tiene que ver como una reminiscencia o un reconocimiento o, valga la historia y la redundancia, que son tomados en el mismo criterio, pero ayornados de lo que fueron establecidos justamente en octubre del año 45 por el Tribunal Penal Internacional, específico para el primer juicio a los jerarcas de Nuremberg. Ahora lo que importa que destaques eran las distintas categorías de delitos y cuál es la definición de cada una de ellas. Mira, Augusto, acá hay una cuestión que es interesante cuando uno empieza a definir. Vamos a empezar con el que debería ser el delito tipificado con mayor antigüedad y es el más moderno, que entra en vigencia ya por el año, hace escasos años atrás, el año 2017, ¿no? Después de la conferencia de revisión del Estatuto de Kampala allá en Uganda en el año 2011, que es el de crimen de agresión. ¿Cuál es este crimen de agresión? Y que es muy discutido en la actualidad si se puede sentar en el banquillo de los acusados al señor Putin con toda la cúpula política y militar justamente de la jerarquía de Rusia en la actualidad. ¿Por qué? Porque es algo que el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, justamente británico de nacimiento, va él investigando los crímenes de guerra, porque es derecho consuetudinario. ¿Y cuál es el crimen entonces que es lo que dice que porque Rusia no adhirió y que es nuevo, quedaría fuera y que lo juzgan tribunales ordinarios? Que después lo vamos a ver en una segunda parte si vos me lo permitís, si el tiempo es viable para realizarlo. El crimen de guerra de agresión es tener la ejecución del acto, la decisión del acto de justamente ingresar, en este caso, a un país ajeno con la sola voluntad de atacarlos sin que haya una consecuencia previa o un motivo previo.
Fíjense, si quieren que vayamos a lo fáctico, y esto ya es un poquito más discrecional desde mi punto de vista, ajeno a la definición del tipo penal de crimen de guerra de agresión, el señor Putin trató con toda su máquina de propaganda de poner excusas realmente inviables a todo efecto, desnazificar Ucrania, que creo que ya lo hemos hablado un poquito en otro país, echar a toda esta jerarquía ucraniana nazi o pseudonazi, lo cual también sabemos que es una burda propagandística mentirosa de justamente de Rusia, y con eso agrede justamente, valga la palabra, agrede a Ucrania en su soberanía racional. Todo esto, cuando allá Ucrania le entregan las armas nucleares por un acuerdo de reconocimiento recíproco, que era uno de los mayores arsenales, el tercer arsenal del mundo, si no recuerdo que tenía Ucrania después de la disolución de la Unión Soviética, le entrega el arsenal nuclear a Rusia, ya todos como estados independientes, que después de la destrucción del Pacto de Varsovia, la caída del Pacto de Varsovia de 3 estados partes, bajo el egidio soviético, y Rusia se compromete a reconocer la soberanía de uno y cada uno de los Estados miembros, entre ellos Ucrania. Y por eso es que Ucrania le entrega su arsenal nuclear. Si no, estaríamos hablando de otras consecuencias. Podría haber una especie de guerra fría, como sucede a veces entre Pakistán e India en la actualidad, porque son dos estados con arsenal nuclear, que también con gravedad, sabemos por la cuestión de Cachemira. Pero bueno, aquí ya sabemos que el acto de guerra de agresión fue dirigido por la jerarquía rusa. Y en ese efecto entonces tiene mucho que ver con lo que ha acontecido en el mismo delito, estamos hablando del mismo delito, en el estatuto del Tribunal Penal Internacional Militar para Nuremberg, por lo cual también se juzgó a los jerarcas militares y políticos al efecto. Este sería el primer hecho, digamos, criminal con la tipificación adecuada. Quería hacerme una pregunta al respecto en esta situación y después seguiremos con el resto. Sí, mira, ahí como estuvimos conversando los otros días, es para clarificar fundamentalmente la diferencia entre crimen de guerra y crimen de agresión, ¿no? Que como es algo o una situación puntual, ¿no? Y también de interpretación, es bueno que vos refresques esta idea porque me parece a cómo se están desarrollando determinados hechos internacionales, va a comenzar esa discusión o ese debate. De hecho, está bien con tu ojo clínico como lo has hecho, realmente lo has discernido de una cuestión muy interesante, porque puede haber un crimen de guerra de agresión, pero puede no haber crímenes de guerra. Fíjate la sutileza del tipo, ¿no? Por ejemplo, para que todos los que no ejercen la abogacía están en el mundo político, ¿no? Y que son los encargados de legislar tanto en el orden local, nacional, como en el orden internacional, ¿no? A través de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, de ser viable. Hay una cuestión que es importante. ¿Qué son los crímenes de guerra? Ya hemos entendido lo que es el crimen de agresión. Crímenes de guerra justamente tienen que ver con algo específicamente técnico que se transforma en algo bélico y aberrante dentro del campo de batalla en el hecho específico, si hablamos justamente del cuerpo del delito. ¿Y cuál es el ataque, la vulneración de los tratados de La Haya y de Ginebra, en especial del año 49, cuando no se le da el marco adecuado, la protección adecuada a los civiles que quedan dentro del campo de batalla, todo lo que sean infraestructuras de utilización civil y no militar, como ser hospitales, escuelas, cuestiones de índole de templos religiosos. Hemos visto que muchos soldados rusos o de estas pseudo repúblicas independientes, solo reconocida por Rusia, han encerrado dentro de algunos templos religiosos, iglesias ortodoxas, católicas, por lo menos que se muestra verdad, y han matado dentro de los mismos templos donde ellos creían que iban a conseguir refugio, los han asesinado a toda la población civil. En este contexto, entonces, estamos dentro de lo que son los crímenes de guerra. Si la memoria no me falla, porque es dinámica y evolutiva cotidianamente, día a día, en estos 5 meses de guerra,
cómo se van incrementando los delitos, ya estamos prácticamente en el orden de 10.000 hechos investigados. Imagínate que estamos dentro de un campo de batalla, con la gravedad del caso, están los fiscales locales ucranianos buscando prueba. Recordemos, te reitero, que va a ser plausible ahí de juzgarlo a la cúpula rusa, pero con tribunales ucranianos, y ya escaparía un poco de la Corte Penal Internacional, no así lo de los crímenes de guerra, pero la Corte Penal Internacional se está valiendo justamente de la cooperación de más de 60 fiscales ucranianos que relevan justamente con algunas ONGs importantes, ¿no?, dentro de las ciudades que están siendo bombardeadas y atacadas a mansalva por la dinastía rusa, y van mandando toda la prueba, no solo en la fiscalía local correspondiente, sino a la Procuración General de Ucrania, y la Procuración General de Ucrania la está remitiendo también a la Corte Penal Internacional en La Haya. Un poco para salvaguardar todas las pruebas, que es muy importante. Recordemos, ya por el año 1942, la Comisión Interaliada para justamente investigar y buscar las pruebas para los crímenes de guerra, para después poder someter a los jerarcas nazis en el banquillo de los acusados, pero esta vez con estructuras judiciales correspondientes a la República Ucraniana, ¿no?, con la colaboración con el Tribunal Penal Internacional. Estos son los crímenes de guerra. Ahora, fíjate que hoy lo que más vemos en los distintos medios es este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Vos considerás que ya hay algún hecho que se asemeje a un genocidio o a delito de lesa humanidad, o las convenciones de Ginebra o del conflicto bélico se está siendo respetada? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Te doy un punto de vista. Ya sabemos que hay crímenes de lesa humanidad, que es por eso que están en etapa de investigación también, que es ajeno a los crímenes de guerra, es la eliminación sistemática de las personas justamente por la voluntad de quererlo así hacer y de elección de los que lo eliminan. Hasta ahí podemos tener lo que son los crímenes de los cuales fueron torturados. Recuerdo siempre yo esta masacre en Bucha, donde estaban algunos ciudadanos ucranianos esposados en la espalda, fueron a mansalva torturados. De hecho, uno de los testigos privilegiados, digo privilegiado porque pudo llegar casi sobre la cuestión del descubrimiento, fue un periodista argentino, Infobae, Sánchez Mariño, que cuando organizamos una jornada declaró esto. También Carolina Moroso fue otra testigo privilegiado, otra periodista notoria argentina de estos crímenes cometidos por los rusos, y que tuvieron un agravante. ¿Por qué se pudieron preservar las pruebas? Porque todavía hacía frío y la temperatura ambiente era igual que la de una morgue. Fíjense qué escabroso que es lo que estoy manifestando, pero por eso, cuando tuvieron que huir rápidamente parte de las tropas rusas de algunos territorios alrededor de Bucha, de Bucha también, pero también de Kiev, dejaron todas las evidencias justamente conservadas por esto, pensándose que iban a ser destruidas por algunas cuestiones, Alemania o lo que sea. Entonces aquí sí que tenemos crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la calificación de genocidio, del tipo de genocidio, del Estatuto de Roma o de muchas legislaciones locales, entre ellas la Argentina, que si bien no está dentro del tipo penal del código nuestro, que ya cumplió 100 años, sino que está por tratados internacionales, tenemos que ver, es un poquito más complejo a veces esta cuestión. Podrían darse algunos actos determinados de genocidio, generalmente las personas de a pie común, o incluso muchos periodistas que no están quizás preparados en el tema, se creen que el genocidio es la eliminación total. Gracias a Dios no es así, sino que son hechos que pueden ser parcial, como dice la calificación, de más de 2 personas, con el solo hecho de quererlo eliminar por su condición de nacional, del país de pertenencia, religioso, racial, étnico-cultural. Ahora, te tendría que discriminar estos 4 elementos de grupos de protección. Nacional tiene que ver justamente con el Estado que forma parte. ¿Pueden haber naciones sin países? Exactamente, sin estructura de Estado. Por ejemplo, la nación kurda.
por ejemplo, la nación judía o el pueblo judío, trasladándolo sociológicamente, historiográficamente, pero dándole un contexto jurídico, la nación judía, que es con un mismo bagaje cultural, religioso, a veces idiomáticas, pensemos que está el hebreo, pero también estaba el sefaradí para algunas cuestiones, que es el más parecido al yudesmo, al español, que es más entendible, o el ashkenazí, que es algunos derivados de países nórdicos, Alemania, Polonia, y algunas deformaciones del ruso, idiomática, pero esto hace todo el bagaje cultural. Y cuando hablamos de religioso, tiene que ver con el contexto justamente de la eliminación en cuanto a su grupo religioso de pertenencia. Bien, acá, ni bien empezó la guerra, hemos visto lo que sería la máxima jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa, justamente que llamaba de alguna forma a eliminar a los ortodoxos ucranianos o también a justificar los actos de guerra en Rusia. Es muy finito, tiene que demostrarse la subjetividad de quienes proceden a estas masacres, de quererlo eliminar en la condición de ucraniano por la nación, de ortodoxo o ucraniano por su condición religiosa, que yo creo que donde más se podría ubicarlo. No así de carácter racial, sabemos que la raza Yoshua Lariri nos explica muy bien, las razas no existen, todos provenimos del mismo genoma humano, por allá desde que somos Homo sapiens, o algunos no tan sapiens, pero Homo al fin, que acá está demostrado que por más que haya crímenes, en la historia no aprendemos nada y muchos hechos vuelven a repetirse. Ahora, vos habrás visto también, que no dejó de llamarnos la atención, en un entierro de un soldado ucraniano que se pelearon los dos curas, ¿no?, de las distintas iglesias, donde el cura ortodoxo ruso terminó peleándose a golpes de puño con el otro cura ucraniano, cristiano también, porque en la despedida al soldado, al mártir, le echaba responsabilidades a Rusia. O sea que vemos como que la sociedad ucraniana está altamente sensibilizada en toda esta situación. Y también uno llega a preguntarse cómo van a actuar las autoridades internacionales a una situación de estas características, ¿no? Porque todo indicaba que era un conflicto de semanas y hoy dicen que esto puede llevar mucho tiempo más. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Mira, mi lectura es muy simple, ¿no? Es muy simple en el contexto en que uno va teniendo experiencia con todas estas cuestiones y conocimientos. Lamentablemente, el máximo patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa justificó el estado de guerra. Cuando uno justifica el estado de guerra, en definitiva la guerra significa asesinato, muerte, destrucción, no es justificable bajo ningún concepto, menos con las mentiras que urdió el señor Putin para poder desarrollar este crimen de guerra de agresión. Y entonces esto es lo que dentro del caldeo y jubileo que había dentro de Ucrania con las iglesias, donde la iglesia ucraniana se cinde de la iglesia rusa, justamente por haber justificado esta agresión, porque son todos los ucranianos, son víctimas de las políticas del señor Putin, y no solamente los ucranianos, sino que gran parte del mundo con todas las consecuencias económicas que estamos viendo y que tiene que ver sobre todo con el género alimenticio que nos llega a los lugares del mayor granero del mundo, que no deja de ser Ucrania. Esto fue algo que las Naciones Unidas trató de llevar adelante, también tendrá que investigar Karim Kama, el máximo jerarca ruso, el porqué de la justificación. Jerarca ruso religioso, ¿no? ¿Por qué justificó esta cuestión? Y en una palabra, de alguna forma, bendecía a los rusos para que vayan justamente a combatir. ¿Tendrá algún medio de justificación en cuanto a materia penal? El tiempo lo sabrá, la justicia lo sabrá, y Naciones Unidas verá hasta qué punto podrá someter justamente a todo el liderazgo soviético a algún juicio. La única forma hoy por hoy que se podría llevar adelante, lo había dicho muy bien el primer ministro británico saliente Boris Johnson y también Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, es poner en marcha un estatuto similar al estatuto
del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg porque contempla justamente juicio en ausencia. Sabemos que detenerlo a Vladimir Putin o a los generales de la máxima jerarquía rusa va a ser extremadamente complejo o casi misión imposible. Para experiencia, como muestra basta un botón acá en la Argentina, con lo que pasa con los que tienen periodo de alerta roja y nunca son detenidos ni en países latinoamericanos. Ahí ingresamos en un terreno que sería, y va a ser bueno que lo expliques, que es el tema del juicio en ausencia. ¿Cómo se instrumentaría eso? Si bien está el precedente de Nuremberg, no muy divulgado, pero que es un precedente importante, dentro de los nuevos esquemas procesales internacionales, ¿cómo se lleva adelante un juicio en ausencia? Mira, yo siempre traigo que todo lo que tiene que ver el plexo de los pactos de derechos humanos eh, realmente es algo maravilloso en cuanto al orden filosófico, pero en cuanto a la implementación en la tierra donde pasan los hombres, como dice un mandato y un rezo bíblico, es distinto porque estamos del campo ideal al campo real. El campo real, los crímenes se siguen cometiendo, los tratados de derechos humanos se siguen cometiendo, vulnerando, y muchas veces por inoperancia de los organismos internacionales, palabra del Papa Francisco, no palabra mía, pero en definitiva ahí quizás tenga algún atisbo de acierto, también el Santo Padre, y en definitiva, ¿cómo se puede desarrollar esto? El juicio en ausencia, copiando justamente el último gran estatuto para el Tribunal Penal Internacional Especial para el Líbano, que hace escaso 2 años condenó justamente a 5 cadenas perpetuas a Yash, que fue el autor de llevar adelante el atentado en Beirut contra el primer ministro Rafik Hariri y otras 22 personas por una autobomba que hizo explotar en su alrededor. Esta sería una de las figuras copiadas, el artículo 22 que lo contempla. Dicho artículo 22 manifiesta que haya que voluntariamente se escape, no quiera estar sentado en el banquillo de los acusados. El segundo es que no pueda ser hallado o encontrado, pero es una cuestión, ¿no? De someterlo en el juicio en el banquillo de los acusados, como pasó con Martin Bormann, el juicio a los jerarcas nazis, conforme el artículo 12 de ese estatuto, que bueno, vamos recordando un poco los números también. Pero no solo eso, sino que el inciso tercero del famoso artículo 22 del Estatuto del Líbano menciona cuando no quieren reconocer las jurisdicciones locales o internacional. En ese efecto, entonces sí se lo puede sentar en el banquillo de los acusados, con los defensores de oficio o incluso con algún poder especial puede mandar a algún abogado a que lo represente, como pasó con Servatius en Israel, si bien Eichmann estaba presente en el proceso, pero quiero decir cómo se pueden autorizar a que se haya representación técnico-legal al respecto. Pero bien, aquí está la cuestión. En el hipotético caso contrafáctico, vamos a hacerlo, de que pueda condenarse en ausencia a uno de estos perpetradores con una sentencia, entonces sí, las víctimas podrán recurrir a través de sus estados, en este caso podría ser Ucrania, a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para acreditar la responsabilidad del Estado, en este caso ruso, por todos los crímenes cometidos. En este caso, lógicamente, no solo es la responsabilidad de las autoridades, sino la pecuniaria para que puedan parte de estas cuestiones ser trasladadas a indemnizaciones. Recordemos la justicia restaurativa, también reparatoria del Estatuto de Roma que lo contempla, bajo la Asamblea General de Estados Partes que hoy preside la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, la ex jueza de la presidenta de la Corte Penal Internacional, que hoy está presidiendo dicha comisión. Hay un caso muy interesante de la Corte Penal Internacional, que es Bosnia contra Serbia, cuando le adjudican, justamente cuando Bosnia intenta demostrar la responsabilidad de Serbia por los crímenes masivos cometidos y la destrucción dentro del territorio bosníaco-herzegovino, en alguna parte, a través de grupos paramilitares como los Tigres de Arcán u otros grupos que entraban en el lugar, no pusieron la responsabilidad central en el gobierno serbio, pero sí una especie de participación, en este caso, ya la figura la estamos diciendo yo, una participación
una complicidad en cuanto a la realización de esos crímenes, por lo cual Serbia, en definitiva, de alguna forma también tiene que estar avalando con todas estas indemnizaciones. Ahora, es muy bueno este ítem que has desarrollado en el final de esta exposición. Es la justicia restaurativa, porque ahí los otros días escuchábamos a la doctora Risuto, que tiene su tesis sobre los derechos de la víctima. Pero internacionalmente, ¿cómo se plasmaría esa justicia restaurativa? Porque has dado una idea, pero a ver, como para los que no son penalistas y el ciudadano común, ¿cómo se interpretaría esa justicia restaurativa de familiares, ¿no? De personas fallecidas? ¿Cómo se presentarían? Y de una mini explicación de cómo se llevaría adelante ese proceso. Hay dos vertientes que es muy importante en el índole internacional del Estatuto de Roma. Hay un fondo fiduciario que maneja justamente también la Asamblea de Estados Partes, en lo cual, por un lado, una vez que están las condenas, se realizan, ¿no?, los pedidos a pedido de parte, las reparaciones económicas. Este fondo fiduciario son capitales que convergen allí, algunos de decomiso en las zonas, digamos, donde estuvo la flagrancia, la beligerancia, pero también, te voy a dar contrafáctico, un ejemplo, haciendo un caso hipotético de laboratorio. Hoy en día hay muchos fondos congelados de Rusia, justamente en distintos bancos a pedido de Naciones Unidas y también de Estados Unidos y de otros países. Esos fondos podrían desviarse a este fondo fiduciario para justamente reconstruir el país destruido por el Estado agresor y también indemnizar a las víctimas. Esto por un lado. Pero este mismo fondo fiduciario, tenemos que recordar que estamos hablando de crímenes atroces dentro de un Estado que quizás pueda llegar a perder la guerra, pero puede llegar a mantener ese líder con características criminales, el poder. Pasa en muchos estados africanos que están bajo jurisdicción, algunos casos de la Corte Penal Internacional, pueden mantener el poder. Entonces, cuando declaran los testigos en la Corte Penal Internacional de La Haya, los testigos tienen que brindarle no solo a veces protección, sino el cambio de identidad y sacarlo de su país originario y trasladarlo a otro. También esos fondos saldrían del fondo fiduciario, en el cual de alguna forma están reparando todas estas vicisitudes que el testigo de estos crímenes también tiene que vivir. No, muy bien, esa explicación es brillante porque no es divulgado esa temática de la justicia restaurativa en ninguno de los medios internacionales. Así que es bueno ya ir anticipando que se tiene ese objetivo y esa finalidad ya está plasmada y es una aspiración del sistema. Aquí lo que te quería consultar es, dentro de la justicia penal internacional, ¿no? Pongamos a un costado New. La Si podés, jurisprudencia. Augusto, te estoy escuchando ahora, no sé, algo bloqueó el audio. No, Si te quería. gentilmente podés repetir toda la pregunta, te agradecería. No, muy bien. Te quería preguntar, ¿cuál es la jurisprudencia más importante que para vos es destacada en todo lo que tiene que ver con el Tribunal Penal Internacional? ¿No? O sea, a mí siempre me quedó el tema de los Tutsis, ¿no? Que espectacularmente explicaba los otros días, y cómo una sociedad prácticamente desapareció. Y así como ese ejemplo que exponías, hay otros más, pero es bueno que aprovechemos esta oportunidad para dejar ese testimonio. Te escuchamos. Te voy a dar dos casos, uno de Ruanda y otro de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Vamos al caso Ruanda, que fue la pregunta originaria. 800.000 tutsis, entre 800.000 y 1 millón de tutsis fueron asesinados por hutus.
que justamente estaban bajo el poder y desencadenaron una de las mayores tragedias de la humanidad allá por 1994, ¿no? Se los llamó los crímenes de los machetes. Francia le da un préstamo justamente, Francia, a determinadas empresas, determinados gobiernos, un préstamo como acontece con cualquier Estado parte, al presidente Arimanaya, que era el presidente de Ruanda. Se alega que los mismos ruandeses, los mismos hutus, ¿no? La etnia perteneciente al presidente Abimeraya, fue al que hicieron el atentado del avión donde murió junto con el presidente Burundi y asume justamente la primer ministro. La primer ministro femenina, para quienes recuerden en este caso también de ascendencia hutu, que era moderada, es asesinada por los no moderados, sobre todo los interaguane, que era la especie de SS de hutus, es violada a mansalva por toda una horda que entraron dentro de la casa de gobierno y es asesinada a ella juntamente con su familia y 10 cascos azules que estaban protegiéndola. Fue un crimen que mancilló también a las Naciones Unidas de alguna forma. No solo esto, sino que se desata a través de este préstamo la compra de machetes, era un préstamo en machetes más que en efectivo. Estas tropas interaguanas, esta fuerza paramilitar ligada al Estado ruandés de Hutus, sale a través de la propaganda que se realizaba a través de los medios radiales y de Kangura, que era uno de los diarios escritos, de matar a todas las Alemanias Tutsi. Entonces todos salen a masacrar la población civil, hubo más de 1 millón de perpetradores, para que tengamos en cuenta de la magnitud criminal de esto. Es el pueblo contra el pueblo, mandado por un grupo justamente criminal que daba las órdenes y la libertad para que estos crímenes puedan realizarse. Tanto es así que mataron a todos los hutus moderados, que por eso fueron crímenes no de genocidio, sino de lesa humanidad, porque realmente tenían que ver con matrimonio forma, o si no también porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y trataban de alguna forma de brindar protección a tutsis amigos. Y por los tutsis fue genocidio por su condición de pertenencia. Los hutus eran bajo protección, siempre estuvieron bajo un ejido, alguna cuestión del Estado francés, y los tutsis del Estado belga. ¿Para qué estamos hablando? De las épocas arcaicas ya de las colonias en el continente africano. Ahora bien, ahí en un pueblito llamado Taba había un profesor de una escuela, Jean-Paul Acaezú, como lo conocemos, que era una persona muy respetada. Jean-Paul Acaezú no solamente era profesor de la escuela, sino que también era el alcalde de Taba, el intendente de Taba, y un excelente jugador de fútbol. Aprovechaba justamente este conocimiento o esta virtud deportiva. Todos los que no somos apasionados de este deporte sabemos lo que significa estar alrededor de una persona que de alguna forma tiene un liderazgo deportivo y es admirado por muchos. ¿Y qué hizo? En un principio, después del asesinato del presidente ruandés, apoya de alguna forma, no hace lugar, no apoya a los criminales, pero les brinda protección dentro de una iglesia. De la noche a la mañana, vaya a saber por qué conveniencia o por qué acto de corrupción, no solamente se convirtió en un líder criminal, sino que dentro de la iglesia mandó a asesinarlos y prender fuego justamente este templo religioso. Tanto es así que años después es detenido Acaezú, es trasladado a Tanzania para su juzgamiento, en la cual intervino Wander de Roca, la jueza argentina, justamente en el juzgamiento de este sujeto, de este criminal, y es el primer ser humano condenado en la historia de la humanidad con el tipo de genocidio bajo el tratado justamente de 1948 que da el tipo penal de genocidio. No solo eso, sino que después estos fueron juzgados, los líderes que habían dado las órdenes de cometer todos estos crímenes iban a ser juzgados por la Corte Internacional Especial para Ruanda. Después los juicios a los jerarcas o líderes políticos de segunda línea iban a ser juzgados por los por los tribunales ruandeses, pero acá tenemos una nueva novedad. Eran tantos, prácticamente reitero, 800 1 millón de asesinados, pero 1 millón de perpetradores, porque más de 1 o 2 daban órdenes, pero también masacraban a la misma víctima, a machetazos.
Entonces se crearon los gachachas, se escribe gacacas, para los que quieran googlearlo. Estos eran tribunales tribales. Se convertían en juego, juzgaban a su par vecino que había cometido estos crímenes. Podían darle pena efectivo cumplimiento, de hecho, a una de las que estaba en la radio de las Mil Colinas, una mujer que fue condenada a perpetuo, sigue estando detenida al efecto, que decía, felicitaba a todos los que habían asesinado o aplastado cucarachas Tutsi o a las Alemanias Tutsi, como ella ponderaba en ese medio radial para que los exterminen. Los gachachas eran perpetuas, pero a otros, porque no había tantas cárceles como para detenerlos, ¿qué hicieron como justicia reparativa o restaurativa? Les hacían hacer tareas comunitarias en beneficio de las familias supérstites que habían sufrido los crímenes de sus familiares o también de las comunidades donde habían padecido estas agresiones. Sabemos el contexto de pobreza dentro de esta forma, pero estuvo muy inteligente la implementación de estos tribunales populares, una especie de juicio por jurados todos legos, pero sin jueces técnicos, pero que de una forma demostró el sentido común de los tutsis o de los ruandeses, porque ahora sí son todos ruandeses, una muy buena política posterior del presidente Kagame cuando empezó a instaurar toda esta política de todo por Ruanda y no con grupos justamente étnicos de pertenencia para poder romper justamente esta cuestión cultural que tanto daño hizo no solo a Ruanda sino a la humanidad. Ahí te quería consultar. A mí me quedó la impresión como que, llevándolo acá a Argentina, en el sur, el tema de los tehuelches y mapuches, donde los tehuelches eran pacíficos, los mapuches guerreros, obviamente. Tenemos los zonas también, ¿no? Los zonas también. Los zonas también, es correcto. Y me quedó esta impresión y te pediría que me revalides o no la impresión que me ha quedado en el tema de los Tutsis y los Hutus. Es como que los Tutsis no eran los guerreros, sino que los fanáticos y guerreros eran los Hutus. ¿Es tan así? Porque la masacre fue abiertamente contra los Tutsi, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Los perpetradores fueron 1.000.000 de Hutus, los criminales de Hutus, ¿no? Los Hutus tenían el amparo del gobierno, habían asesinado a los propios Hutus moderados, que eran los que gobernaban. Y toma este Interaguane, toma la especie de SS a través de su líder, que es quien comandaba todas estas hordas, y mandaban a asesinar. Sí. Hay una película que yo digo, Hotel Ruanda, si mal no recuerdo, que muestra que está sobre una base fáctica histórica que muy bien tratada, en el cual el director del hotel era un matrimonio mixto, Hutu y ruandés y Tutsi, y él protegía a los Tutsi que podía con esos cascos azules que no habían sido asesinados. Entonces, en ese sentido, tenemos que las víctimas eran Tutsis, pero también Hutus moderados que eran de matrimonio mixto. Por eso reitero, la calificación legal de los tribunales, la jurisprudencia marcó: sos del mismo grupo de pertenencia y asesinaste a tu par por tu condición de pertenencia, es crimen de lesa humanidad. En concurso real con genocidio porque mataste a la otra persona por su grupo de pertenencia étnica que eran Tutsis. Los Tutsis fueron víctimas. Y había cierto celo porque generalmente los Tutsis eran más refinados en cuanto a un sentido cultural, por así decirlo. Eran un grupo quizás un poquito minoritario al respecto, y entonces sufrían todas las consecuencias justamente de las barbaridades que se habían perpetrado en ese lugar. Ok. Aquí, además de esta jurisprudencia, ¿cuál otra te resulta llamativa? Me gustaría alguno que haga una referencia a los Balcanes, que también ha sido un conflicto bélico importantísimo y que con Franco, años atrás, recorrimos. Y que vimos en algunos lugares la secuela de esa guerra, de la dureza de esa guerra y el sufrimiento de ese pueblo. A ver, ¿cuál es la que más te ha impactado en cuanto a jurisprudencia en la temática de los Balcanes? Mirá, los Balcanes es tan complejo y tan amarañado la cuestión, el tema,
que es importante poderlo discernir de alguna cuestión práctica para poderte decir sobre temas jurisprudenciales. En algunas tiene que ver la guerra interreligiosa, musulmanes, ortodoxos y católicos, que por lo menos fueron las tres guerras balcánicas históricas, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, después la época de la Segunda Guerra Mundial con Ustayas y con otros grupos que estuvieron ahí nacionalistas perpetrando, y por último la guerra entre el 91 y el 95, para no entrar ya en los de Kosovo y Serbia. Dentro de esta cuestión hay varios crímenes cometidos por todos los grupos. Recordemos que los tres líderes que firmaron el Acuerdo de la Paz de Dayton allá en diciembre del año 95 fueron los tres imputados por la Corte Penal Internacional Especial para la ex Yugoslavia, y esto bajo el efecto justamente de los crímenes de genocidio. Dos de ellos murieron, Trujman de Croacia por cáncer, y Izetbegović, que era el bosníaco musulmán con sede en Sarajevo, también falleció por una cuestión física de salud, pero sí se pudo sentar a Milosevic, el líder serbio, después del año 2000, cuando es entregado tras la derrota también de Kosovo justamente por el nuevo gobierno de Serbia. Bueno, el de Milosevic lamentablemente no llegó a sentencia. Aquí estaba la jueza argentina Carmen Argibay, que era miembro de ese tribunal. No llegó justamente a dictarse sentencia por el efecto que falleció en la cárcel de La Haya, pero hubiese sido una interesante jurisprudencia, hubiese sido el primer presidente en la historia post-nazismo de Europa en haber sido condenado. Ese triste lugar sí lo llevó el presidente de la República Srpska, de la Bosnia-Serbia, Karadzic, cuando fue detenido también ya en los años 2000, fue sentado en el banquillo de los acusados y se le imputaron varios hechos de genocidio, varios hechos de crímenes de guerra y varios hechos de crímenes de lesa humanidad, por lo que sí recibió una pena adecuada a lo que estipulaba ese estatuto. De igual forma, Ratko Mladic, que era el líder de la República Srpska, que bombardeaba justamente Sarajevo desde las colinas. Uno de los casos más emblemáticos es el incendio, la destrucción cultural del acervo de la República Bosníaca de ese momento, que fue su biblioteca, famosa a nivel mundial, la universidad, donde mataban a los estudiantes que iban a cursar y habían realizado un túnel para poderse escapar de la misma, y si no, como recordaremos, las masacres con los bombardeos en los supermercados, justamente en la calle principal. No solo eso, que es lo que te quería mencionar, por lo cual fue también acusado Mladic y Karadzic, sí, que recibieron una condena, realmente siguen purgando en la cárcel que está en La Haya sus penas, sino que fue un mensaje certero al que esto nunca más pueda ocurrir en el continente europeo. Así las cosas, podemos decir que hoy Vladimir Putin parece que tampoco aprendió esta lección. Serbia está apoyando a Rusia de alguna forma con esta conflagración bélica que está desarrollando y yendo adelante, y tristemente debemos decir de alguna forma que en definitiva estos días estamos viendo caldeada nuevamente la frontera entre Kosovo y Serbia, que esperemos que no nos conduzca a una nueva conflagración bélica dentro del territorio europeo. Sí, ahí nos has dado una jurisprudencia, determinadas situaciones en concreto que son enriquecedores para saber cuál es el establishment internacional y cuál es la visión del derecho penal internacional dentro de estas problemáticas que se dan entre distintos pueblos o dentro de una misma sociedad en distintos grupos sociales. Ahora es bueno, así que estamos finalizando, Franco, que nos cuentes tu expectativa de un próximo viaje que vas a tener a Europa, ¿no? Que vas a presidir, ¿no? Junto con miembros de la Cancillería de Paraguay, por la Universidad de Nicongaco. Vas a recorrer distintos tribunales internacionales y va a estar buenísimo que quienes hoy te estamos escuchando y viendo, y quienes nos verán también, que esto queda grabado en YouTube en las próximas semanas, puedas vos hacer el desarrollo de lo que vas a recorrer o vamos a recorrer y cuál es tu expectativa sobre eso. Te escuchamos.
Es interesante y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de esto. Realmente yo estoy muy agradecido a la Universidad Nihongaku, además de la Universidad Nacional de La Matanza, con los cuales tenemos convenios de colaboración recíproca. A través también quiero agradecer a la vicerrectora, a la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, que realmente enseguida hizo suyo, ¿no?, este programa que hemos propuesto juntamente con la magíster Carita Machado para poder realizar justamente todo este trabajo. Y bueno, y esta visita se centra juntamente con los diplomáticos y magistrados de América Latina que se suman a esto, de una forma que podamos conocer in situ no solo algunos acontecimientos históricos, como fueron algunos campos de concentración y o exterminio, sobre todo en el territorio francés, como vamos a ir a visitar Nathwiller-Stuhoff, que es donde nace el concepto de NN, ¿no?, de Nathan Nebel, firmado por el general Keitel allá por diciembre, el día que Japón atacó a Estados Unidos el 7 de diciembre del 41, sino que también vamos a ir a la Corte Penal Internacional, donde vamos a ser recibidos por uno de los jueces de miembros, que nos va a explicar toda la dinámica de estos casos. Después vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, también para ver cómo es la responsabilidad de los estados y si ese día estamos con la suerte de que haya alguna audiencia, también vamos a poder visitarla al respecto para ver cómo se desarrolla. Es muy interesante esto. Y bueno, y el programa no solo se concluye ahí, sino que vamos al Tribunal Europeo en Luxemburgo, donde vamos a ser recibidos por miembros de ese tribunal y nos van a explicar la dinámica de cómo los tribunales protegen de cierta forma los derechos humanos y obligan a los estados partes de la Unión Europea para realizar este tipo de cuestiones, lo que vamos a seguir con la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo. Y por último vamos a ir a Ginebra a visitar determinadas comisiones, entre ellos quiero mencionar la Cruz Roja Internacional porque siempre es interesante, justamente con sede en Ginebra. Con esto quiero que te hice un amplio recorrido de todos los jueces políticos, diplomáticos, de todos los países latinoamericanos que forma parte de esta delegación. Sí, De la ahí cual vas a formar parte también. Agradecido por el esfuerzo de Franco y amigas y amigos que me han invitado y que de alguna manera hacen posible también que forma parte de esta comitiva. Pero ahí lo importante, Franco, que vos sos de alguna manera quien se coordina, ¿no?, junto con la magíster Machado, Carita Machado, es que buena parte de esta comitiva va a ser este recorrido en forma oficial, o sea, es un logro que tiene que ser realmente destacado, ¿no?, porque muchos podemos aspirar a realizar este tipo de recorridas en forma particular, pero ustedes han logrado que esto tenga un ribete transnacional ya en ese aspecto, y eso es importante que vos lo destaques también. No, yo por eso siempre quiero agradecer, reitero, a la Cancillería de Paraguay, donde fuimos recibidos para justamente proponer este programa, todo facilitado, reitero, por la senadora Hermelinda Alvarenga, y donde fuimos recibidos por el embajador a cargo justamente de la capacitación diplomática de Paraguay, que nos ha recibido juntamente con Carita Machado, para que justamente podamos exponer la dimensión de este programa, que realmente fue muy ambicioso, y sorprendimos a las autoridades diplomáticas de Paraguay por el conocimiento que teníamos al respecto y realmente se entusiasmaron y nos dieron todo el apoyo logístico. Hacia ello mi reconocimiento también, porque si no hubiese sido imposible y hubiésemos hecho un viaje del club de amigos como para sacarnos fotos en las puertas. Pero esta vez vamos a ir al corazón y vamos a venir con realmente lo que entendemos es con un amplio conocimiento de cómo funcionan las instituciones a nivel mundial y a nivel europeo. Bien, ahí lo que importa es destacar la humildad de Franco Fiumara, dado que él, conocedor de muchos funcionarios, utilizó mucho el teléfono, ¿no?, y sus relaciones, y realmente está dentro de los grandes logros de su vasta trayectoria internacional de Franco, conseguir y haber realizado
y desarrollado este recorrido que es único, porque cuando le digo lo vas a repetir, él me dice, esto es único, porque de todo el tiempo que le he dedicado a esto, yo ya no lo voy a poder volver a dedicar. Pero es importante, más allá de todo lo que nos ha discurrido en el desarrollo del día de hoy Franco Fiumara, es también saber que es una persona, un profesional, un docente, además de juez, magistrado, que se ha preocupado por el desarrollo de todas estas temáticas y que no solamente quedan en una posición de mera exposición y desarrollo epistolar o limitado, sino que ya es claramente internacional. Y aquí lo que importa es que cuando se hable se tenga un fundamento, y aquí es un conocimiento in situ, o sea que terminaríamos haciendo un recorrido, un trabajo de campo, ¿no? Como es una de las grandes aspiraciones cuando uno tiene que a posteriori realizar una tesis. Así que Franco, desde esa visión, desde ese lugar, creo que todos estamos agradecidos, y realmente yo destaco tu valía y tu valentía para este desafío que está cerca de lograrlo, ¿no? Porque está todo encaminado para que así sea. Así que te dejo los últimos minutos para que redondees el concepto. Sí, yo quiero agradecer tus palabras, quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible, y realmente aquí es a lo que voy. Es tarea de todos respetar los derechos humanos. La única forma de que nosotros podamos integrarnos como un género humano es realmente trabajar todos en común y defender justamente a la persona que es atacada en esto por una cuestión de pertenencia. Eso no lo podemos permitir. El nazismo dio un mensaje negativo a la humanidad y no podemos permitir que esto se repita, ¿no? Entonces, por eso llamo a todos a trabajar en conjunto para el bien y el bienestar de toda la humanidad en su conjunto. Siempre me escuchás decir en reiteradas oportunidades, cuando se habla sobre todo en estos tiempos de crisis a nivel internacional, pero también a nivel continente latinoamericano, y de sobre todo lo que es el Mercosur, que hasta ahora deja mucho que desear. La primera forma de integración no es política, sino que sus pueblos indiquen. Es patear la frontera como hizo Europa con Schengen, y que los pueblos se puedan integrar. Y los pueblos le van a enseñar a los políticos cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, este es el mensaje que doy. Todos somos iguales ante Dios, y que no cree en Dios es igual ante la ley. O sea que el mensaje es así de sencillo. Sí, sintetizando es que nunca vuelvan a ocurrir las atrocidades que ocurrieron en esta humanidad. Así que, Franco, te agradecemos tu tiempo, y es posible que antes del viaje o desde algún punto del recorrido tengamos nuevamente un café con penalistas. Además, ya ahí, si es en el exterior, con el resto de las amigas y amigos que estarán con nosotros. Así que, Franco, un abrazo a la distancia y nos estamos viendo. Dale, muchas gracias. Gracias Nos a vemos. todos y gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación, muy amable. Hasta Nos luego. estamos viendo. Hasta la Gracias, muy próxima semana con Café con Penalistas. Hasta luego. Hasta luego.